¿Cómo le va? Buenas noches. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Enseguida, presentación. Estamos con tres temas centrales. Primero, catarata de aumentos, lo que está pasando políticamente y lo que acontece también en el país tras la elección de Alberto Fernández como nuevo presidente el pasado domingo. Todo enseguida en Hay Quórum, Ideas en Debate. Bueno, lo dicho, estamos como siempre, enseguida estamos con dos invitados, con Carolina Suárez y estamos con Carlos Selva. Carlos Selva es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, intendente de Mercedes, todo lo que está pasando en este peronismo de la unidad. Y estamos con Carolina hablando de todo lo que ya aumentó o va a incrementarse en los próximos días. Estamos como siempre con ellos, estamos con el señor Fernando Fraquelli y con Laura Serra. Señor Fraquelli, ¿cómo le va? Muy bien, un gusto. Laura Serra, un placer. Dice Serra que está trabajando mucho. Bueno, está bien. Las elecciones Y fueron las el elecciones domingo. fueron bravas, sí. Serra parece que piensa que fue hace mucho tiempo la elección, ¿no? ¿Trabajó el domingo, Serra? Pero por supuesto, aparte haciendo los numeritos, cómo quedó el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Bueno, la verdad es que hay interpretaciones para todos los gustos. Sí, vamos a hablar de eso. En lo personal, Serra, el número final, esto es 7,5 puntos, 8 puntos, falta el escrutinio definitivo. ¿Le llamó la atención? ¿Usted esperaba ese número o creía que venía otra cosa como mucha gente? La verdad es que aparte de lo que veníamos trabajando acá en el programa, Sí. con los encuestadores y analistas, que venían vaticinando 10 una puntos diferencia de piso. como mínimo, Sí, ¿no? Que iba a sí. repetir como mínimo la diferencia de las PASO y que después todo a ganador, con lo cual llamó mucho la atención que Sí. se acotara tanto la diferencia, ¿no? Y que Mauricio Macri llegara al 40%, una Exactamente. trepada Sí, importante. 5 puntos por lo menos. Así fue. Señor Fraquelli estuvo hoy en gobierno, me Así contó, es. digo, ¿algún avance en materia de transición? No, porque está Alberto Fernández en México, ¿no? Nada, prácticamente pasó todo por las relaciones exteriores, pasó todo por la relación de Argentina con Brasil, los comentarios desafortunados para muchos del Bolsonaro. oficialismo, claro, Claro. de Bolsonaro sobre el triunfo de Alberto Fernández. Se confirma el viaje del presidente Mauricio Macri a Brasil, a la reunión del Mercosur. Hay el envío de una carta del gobierno nacional, del canciller Fori. Fori fue el vocero de esta reunión de gabinete. Carta de Fori al embajador de Brasil ante la República Argentina, pidiéndole en parte explicaciones sobre los comentarios de Bolsonaro. Bueno, les recordamos, hoy estuvo reunido Kicillof, el gobernador electo, con la gobernadora Vidal. Hablamos de eso enseguida con Selva. Y antes, el tema más preocupante, Carolina Suárez, experta en todo lo que tiene que ver con consumo y conoce mucho de aumento de precios. Caro, gracias por estar. No, por favor, Pato. A ver, uno hace una lista, aumentó la carne 17%, las naftas están atrasadas 20%, aumentan el 13 de noviembre aproximadamente o antes, un 4, 6%, aumenta la medicina prepaga, aumenta la luz 25% en la provincia. Hoy le pidió Kicillof a la gobernadora que postergue eso. Pero bueno, digo, esto se va a terminar, va a seguir, va a influir mucho en la inflación de noviembre-diciembre, me imagino, Carolina, ¿no? Definitivamente va a influir rubro alimentos y bebidas, uno de los que más preocupa y que durante los últimos años ha dado por arriba del índice general de inflación. Ahora, era algo que se vaticinaba que podía llegar. Hablábamos de congelamientos que algún día iban a tener un Claro. final. Entonces hablábamos de los 6 meses, de los precios que conocimos de los productos esenciales, que a última hora incluso del día que estaban en funcionamiento, no se sabían si continuaban o no, No. o qué pasaba, finalmente fueron absorbidos por los precios cuidados. Cambia la génesis, ahora dejan de ser congelados, es decir, que los productos que van a formar parte de la familia de precios cuidados, estos 64, ya tuvieron un aumento promedio del 13%, estamos hablando de productos sensibles, harina, aceite, azúcar, y luego ver si continúan. Hasta el 6 de enero están vigentes, como lo conocemos como precios cuidados. Pero ¿qué Sí. va a pasar a partir del 10 de diciembre? Es la gran pregunta. Y vos me decías hoy que había aumentos concretos, por ejemplo, la yerba 20 pesos, me decías, por ejemplo. La yerba que estaba dentro del programa de
productos esenciales, costaba 104 pesos, pasó a costar 125 en góndola el día de hoy. Cualquiera lo puede chequear a través de la lista ya disponible. Te encontrás con actualizaciones, por ejemplo... 20% de aumento es un montón. Sí, y en un producto básico, ¿no? La harina, vamos al tercero, que estaba en 24 pesos, ahora está 30 pesos, y la de 4 ceros, que estaba en 34 pesos, perdón, está en 42 en la presentación de 1 kilo. Productos básicos. Lo mismo sucede con, por ejemplo, el aceite, que era una marca considerada de segunda marca, pero que fue parte del programa. Está la de litro y medio, 88 pesos, ahora superó la barrera de los 104 pesos. Esos son los números reales con los que te encontrás hoy cuando vas en la góndola como consumidor. El tema es que no termina. Claro. Esto es la parte inicial del Porque retraso. si aumenta el transporte, eso si aumenta el combustible, eso se traslada al transporte y se traslada a los precios. Y además porque venimos en los precios cuidados tienen algo. Se fijan lo que va sucediendo en su contexto, es decir, con los productos que están fuera del programa, que son de la competencia, y se aumentan, ellos tienen la posibilidad de aumentar, tal vez en menor porcentaje, pero terminan incrementando. Ahora, Carolina, esto tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema que dio de baja la reducción del IVA al 0% para algunos alimentos esenciales. Digo, porque supuestamente ese decreto, que después anuló la Corte Suprema, permitía por lo menos bajar en algo, el 21%, algunos alimentos, digamos, esenciales. ¿Tuvo algo que ver este aumento o no? No, creo que el problema fundamental era cómo se iba a negociar de acá a los próximos meses y con qué dólar. Hoy el gran inconveniente que hay es la falta de precio de referencia de tipo de cambio. Esto pasó la semana pasada con los panaderos que no tenían un precio de referencia de la bolsa de 50 kilos de harina. Entonces había suspensión de entrega. Se fue normalizando en las últimas horas, pero hubo un incremento promedio de un 15%. ¿Kilo de pan? ¿Cuánto está kilo de pan, Carolina? Hoy el kilo de pan puede andar entre 90 y 120 pesos. Va a depender mucho de la zona, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia. Estamos tomando primer cordón de conurbano, como 90 pesos, y en la Ciudad de Buenos Aires la barrera de los 100 ya la ha superado. Bueno, a ver, diputado Selva, a partir de estos aumentos, después de lo que fue la reunión entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, en este periodo de transición, ¿cómo lo toman ustedes? No, bueno, lo primero es que hay una falta de presencia del Estado, de la Secretaría de Comercio, en una definición. Más allá de las normas que se han generado, ha venido una inercia donde ha faltado la presencia del Estado, no como fijador de topes máximos, pero sí como profundizar un poco más análisis de costo. En todo lo que ella mencionaba, justamente con mucha precisión, digo, hay un análisis de la logística de transporte, que Pato hacía mención recién con respecto a lo que va a significar el avance de los aumentos de combustible y demás, que hacen que todo sea una nebulosa. O sea, el complemento de todas las cosas es una nebulosa. Y si ella mencionaba lo del aumento del pan. Digo, si vos vas a un producto elaborado, adicional, que es un cuarto kilo de bizcochito, como se dice, que normalmente vos decís, bueno, vos vas que el kilo de bizcochito sale 240 pesos. ¿240 pesos? Y si vale 60 pesos el cuarto. Entonces digo, si vos tenés, hay cosas donde eso debe ser Mercedes, que es un poco más caro, ¿no? No, pero te digo... Sí, 240 pesos. Y si vos lo analizás, digo, ¿qué es lo que está faltando? Es definir, por supuesto la incidencia del costo de la harina tiene un valor, la energía en casos particulares por horno y por montones de cosas que se han modernizado algunas panaderías, la gran mayoría justamente. Digo, ha faltado una presencia del Estado. ¿Qué nos preocupa hoy? ¿Qué nos preocupa? Que es la pregunta concreta tuya. Digo, tiene que haber, además de todas las conversaciones macro, tiene que haber paralelamente, nosotros tenemos que frenar esta inercia de desgobierno, de falta de rol del Estado en esta etapa de transición. O sea que yo creo que más allá de las cosas que a todos nos preocupan tal vez en la magnitud, creo que también hay que hacer un esfuerzo para ir llegando a algunas definiciones, más allá de los acuerdos con cámaras y demás, pero tiene que entenderse que va a haber un análisis por lo menos mucho más exhaustivo de la cadena de costos. Ahora esto sí, digo, esto lleva un planteo, por ejemplo, de Alberto Fernández, que tiene que armar de su gabinete, de pensar un secretario de Comercio Interior, un símil a Moreno. No, vos sabés que eso fue lo que todo el mundo discutimos, y te habla quien lo ha discutido también. Ahora, de ese extremo a este otro extremo, digamos, ¿cuándo nos encontramos? Mira, en la Comisión de Economías Regionales, de la cual formo parte, en un momento determinado en la zona de la cadena vitivinícola,
nos encontramos con los productores de la uva blanca de San Juan. Nos encontramos en Mendoza porque habíamos tenido una reunión. Te estoy hablando hace 2 años atrás. Le entregaban a los hipermercados en forma directa porque tenían mejor precio de pago que lo que le entregaba lo que le pagaba la cooperativa. Esto fue concreto, tuvimos 16 diputados presentes, así que esto es corroborable. Entregada en la puerta de los hipermercados de la zona de Cuyo, digamos, el valor de la uva blanca le pagaba el hipermercado, pagándole mejor, le pagaba 10 pesos el kilo. Vos entrabas al entregaba en la puerta, sí. Entrabas al hipermercado, valía 50 pesos el kilo de uva. Te digo, un análisis que hicimos de costo cuando fue el conflicto de las peras y las manzanas, analizando todo el costo logístico, el packaging, bueno, todo lo que significaba traerlas desde la zona, digamos, del Río Negro a una puerta de un hipermercado en la zona de Moreno. Analizábamos el costo, lo que te daba el kilo, te daba 18 pesos, sumale más 10, más 20, si querés, porcentaje de error, estaba a 38, 40 pesos en el mismo hipermercado. Todas cosas comprobadas por el equipo técnico. Entonces digo, eso es falta de presencia del Estado. O sea, nadie le vaya a decir cuánto tiene que ganar nadie, pero digamos, cuando vos haces la deformación de precio que se produjo en la Argentina, deformación de precio, por los grandes formadores de precio que son en los hipermercados, bueno, te marca claramente que el Estado estuvo ausente. Ahora, la responsabilidad no le cabe también al empresario. Bueno, digamos, claro. que es porque también acá es aumento por si las dudas, ¿no? Es una cosa, ahí está el tema del Estado. Hay no hechos puede estar en concretos todos comprobados lados. por mi persona. Sí, hay una ley que fue sancionada en 2014, que es el Observatorio de Bienes y Servicios. Uno de los primeros productos que analizó fueron los de la pepita. En ese momento era la pera. Y lo que permite este observatorio es que estén sentados en la misma mesa, dentro de la Secretaría de Comercio, todos los actores que intervienen en ella. El pequeño productor, que es el que viene y se queja cuando hay un verdurazo, cuando hay digamos, algún tipo de inconveniente de origen, y el consumidor final representado por las entidades de consumidores. En el medio, quienes representan a distintas cámaras, como los supermercadistas, como los que terminan transportando, para entender cómo se hace, cómo se va construyendo esa cadena de valor y en qué parte se va engrosando más, ¿no? Claro. Una pregunta, perdón, porque acá se ha debatido en el Congreso varias veces el tema de la famosa ley de góndolas, tratando de solucionar eso. Digo, estamos en noviembre ya, digo, ¿eso va a salir algo? ¿Puede salir el año que viene? ¿Qué hay en eso? Yo creo que hay, por eso digo, parlamentariamente creo que hay cosas que necesitamos que salgan este año por este mismo concepto de una inercia medianamente de moderación, frenar esa inercia para entrar en una moderación, para hacer. Yo soy optimista, o por lo menos tengo la intención de poner en discusión temas que tienen que ver con la ley de góndola. La cartelización es algo que ha generado esta situación, que es la que tenemos. Ni hablar de los productos lácteos, o sea, el precio de leche en tranquera con el precio de leche en góndola, discusiones que ya le hemos dado y que los que pierden y los que en un daño que tiene casi consecuencias, como diríamos, en algunas cosas casi irreversibles de lo climático. La pérdida de tamos en la provincia de Buenos Aires, en la cuenca lechera de Córdoba, Santa Fe, Córdoba, efectivamente. Bueno, justamente, eso es muy difícil de recuperarlo y hoy tenés una situación que requiere que sea una política de Estado el tema del análisis de la leche, la cadena láctea, digamos, en su... Hoy hablé con la gente de la Cámara de Combustibles, también bajó un 5 o 6% el consumo total de nafta. Primero era que pasabas de la Premium a la Super, ahora no consumís Premium, no consumís Super. La verdad que estaban preocupados ellos porque encima ahora viene otro aumento. Exactamente, claro, porque el retraso en el sector es del un 20%, pero de ese 20% hay que restarle un 9% que corresponde al ITC, al impuesto al combustible, transferencia de combustible, también durante estos meses se frenó. Entonces, lo que se busca es, en las próximas horas, que un 6%, como el 4% de septiembre, que ese permitido, bueno, dentro del congelamiento, 2% vaya al ITC y el 4% restante a lo que es directamente combustibles. Y perdón, un complemento, una discusión de combustible. Un análisis del valor de la dolarización del combustible para un mercado para abastecimiento local, interno y otra de exportación. Bueno, y esa discusión hay que darla. Hoy lo reconocía el titular de Secha, hablaba conmigo, dijo, estamos dispuestos a discutir los dos precios. En un ratitito viene Agustín Rossi, pregunte, señora. No, sinceramente, si ustedes están dispuestos a dar la discusión este mismo año de la ley de góndolas, ¿no? Porque se ha quedado postergado, fue una de las leyes, digamos, que más se discutió, pero nunca pasó las barreras del recinto. ¿Cómo lo ve para el fin de año? La decisión política de no pasar fue decisión política del gobierno actual, digamos. Los legisladores y particularmente nuestro espacio fomentaba y propiciaba eso y no tuvimos quórum ni siquiera en las comisiones para tratarlo. O sea, digamos, además de la sanción de la ley, vos sabés que viene una reglamentación de la ley.
Bueno, nosotros queríamos dar un paso original, que por lo menos la ley estuviera sancionada, para entrar a discutir su reglamentación. No pudimos avanzar nada. Vos no te olvides que el oficialismo tiene mayoría y es una situación que se va a dar todavía continuada. El primer bloque de la minoría va a seguir siendo Cambiemos. Así es. Sí. Y ya hay dictamen de este proyecto. Sí. Claro, Ley de Cóndor, ya hay claro, dictamen. Así es. claro. Bueno, pero de una comisión. Falta una- todavía. Claro. Carolina, una pregunta. No es tu tema específico, es un tema político y parlamentario, pero digo, faltan todavía 40 días para que asuma el próximo presidente, Alberto Fernández. Digo, es difícil que uno se imagine cierta tranquilidad en los precios en estos 40 días, me parece, ¿no? Y más cuando nos queda por delante diciembre, un mes Claro, tradicional de exactamente. aumentos en materia de alimentos, porque tenemos no solo la canasta navideña, sino todos los productos que hacen al mes de diciembre. Lo que preocupa es cómo vamos a llegar a ese día y si antes puede haber algún acuerdo de caballeros, que por ahora no se escucha y nada, en materia de poder frenar aumentos, no solamente los que me estabas mencionando, la salud privada, Sí. se vino con todo, un No, cierre de un 11%, 12%. Por arriba de todos los índices inflacionarios han Exacto. aumentado los prepagos. Sí. Y habrá que ver si no se hace alguna presentación porque, como bien decían, ha superado el índice promedio general de inflación, lo que prácticamente duplica los años anteriores. Siempre estuvo entre un 25, 30 y hasta un 40% el incremento anual de prepagas. Este año más del 60%, ¿no? Tenemos que terminar, viene enseguida el titular del bloque del Frente para la Victoria. Diputado Selva, gracias. un Carolina gusto. Suárez, gracias. Y si la llamamos a Suárez es porque hay movimiento a los precios. Generalmente hay datos preocupantes. ¿Y en así qué que- día? Me llamaste hoy es el Día Mundial del Ahorro. Ah, mirá vos. Sí. Ahí estamos. Bueno, gracias, Caro. Fracasó. Pausa. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Ya venimos. Gracias. Estamos en Hay Quórum, Ideas en Debate. Ya lo anunciamos, estamos con Agustín Rossi, titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria. Estamos con ella, con Laura Serra, con Fernando Fraquelli. Diputado, gracias por estar. No, muchas gracias por la invitación. Diputado, estábamos hablando con mis compañeros antes de empezar. Digo, Santa Fe ganó Mauricio Macri. Sí. Digo, ganó con casi un 40% de pobreza, 38, 39, una inflación superior al 50%. Digo, ¿le llamó la atención o no? A mí no me llamó la atención la recuperación en términos generales de Macri, porque yo creo que ahí hay que hacer un análisis sobre lo que yo llamo el nuevo votante. El votante que no va a votar a las PASO y que después va a votar a las elecciones generales, y que para mí es un votante que uno podría decir que es un votante alejado de la política, que descree de la política, quizás un votante muy antipolítica, y que ese votante sin duda se siente mejor interpretado por Cambiemos que Hubo por una nosotros. convocatoria del gobierno a la gente mayor, que había ido menos, Sí, ¿no? pero ya había Sí. pasado en Santa Fe. Usted Sí. acuérdese, en el 2017, cuando yo fui candidato a diputado, nosotros Claro. ganamos las PASO en Santa Sí. Fe por un punto y Sí. perdimos después las elecciones generales por 10 puntos. Entonces, uno lo primero que dice, bueno, perdiste votos. No, mantuviste los votos de Claro. las PASO, el otro aumentó notablemente y bueno, y ese fue el efecto del nuevo votante. Sí. En términos generales, en la provincia de Santa Fe no pasó algo distinto de lo que pasó Ah. a nivel nacional, porque Macri recupera 8 puntos a nivel nacional y en Santa Fe nosotros habíamos ganado por 9 y ahora perdimos por 1, o sea que recuperó 10 puntos. No es que está muy lejos por encima de la media en un resultado tradicional de Santa Fe, que es que el voto del Frente de Todos Sí. tiene un caudal fundamental insustituible en Rosario, donde ganamos por 10 puntos. Habíamos ganado las PASO por 20. Claro. Ganamos después perdió la ganamos por intendencia. 10 puntos. No, en las PASO nacionales. nacionales. Ah. Ganamos Villa Constitución, ganamos San Lorenzo. En general ganamos toda la costa sobre el río y los 3 departamentos del norte, y perdemos fundamentalmente en el centro y en los departamentos que limitan al oeste con la provincia de la señora Laura Serra. Estamos. Ahí estamos. Muy Así bien. que ese es el fenómeno del resultado en Santa Fe. Lamentamos mucho, porque además por un punto perdimos, Sí. o casi por menos de un punto, no significó perder un diputado.
Claro. Digamos, ¿no? Y es un diputado muy apreciado por todos nosotros, que hubiese sido un excelente diputado, el secretario general de ATE Capital, que es Jorge Osman. Claro, fue su candidato a vice en algún momento, ¿no? Hace 8 años fue candidato a vice Claro. mío. Sí, sí, pero bueno, esas son... Sí, sí, sí. El resultado nos hizo... En Entre Ríos estamos perdiendo por menos, estamos perdiendo creo por 1.500 votos, y esos 1.500 votos te define una senadora. Claro. Ah, sí, claro. No es Exacto. Osuna entra, ¿no? Sí, Blanca Blanca Osuna es candidata Claro. a diputada, Claro. es número 2 Ah, sí. diputada, Sí, pero la ganaron segunda el senadora, senadores, sí. que en las PASO la contábamos para nosotros, ahora terminó Claro. para Cambiemos. Claro. Y en esta remontada que tuvo Mauricio Macri en las elecciones generales, bueno, se va a ver reflejado en la composición, en la futura composición del Congreso y en la Cámara de Diputados particularmente, donde vamos a ver ahí una integración del cuerpo prácticamente empardada, ¿no? Si uno cuenta el bloque del Frente para la Victoria o el Frente de Todos con todos sus aliados o eventuales aliados, va a quedar prácticamente en mismo número que el oficialismo, por supuesto, que va a tener 119 diputados, pero va a seguir siendo primera minoría, Cambiemos o Juntos por el Cambio. Digo, ¿cómo se va? Digo, ¿hay posibilidades de negociar las futuras leyes teniendo en cuenta que se ha polarizado tanto la composición de la Cámara? 9 de cada 10 electores votaron por Cambiemos o por el Frente de Todos. 9 de cada 10 diputados responden a Cambiemos o al Frente de Todos, digamos, ¿no? Claro. Sí. Vamos a tener una cámara hiperpolarizada, quizás similar a la que tuvimos entre el 83 y el 85, una cosa de ese tipo. No en dos partidos, pero sí en dos coaliciones. Así que me parece que lo razonable y lo lógico sea que se busquen puntos de acuerdo y puntos de consenso, porque me parece que quedan muy pocos diputados, digamos, En ¿no? el medio, 15 ¿no es cierto? diputados son los que Sí. van a quedar Claro. sin definiciones en la previa. Siempre el oficialismo tiene mayores posibilidades Claro. de lograr la adhesión de esos 15, pero en todo caso siempre va a ser un número muy, muy ajustado. Así que mi impresión es que lo primero que nosotros tenemos que hacer como oficialistas es tratar de buscar puntos de acuerdo, puntos de consenso con lo que hoy son los oficialistas, que van a ser el bloque opositor. Bueno, si no los conseguimos, sí avanzar por otro camino, pero me parece que la primera parte tendría que estar en esa búsqueda, ¿no? Agustín, ¿y cómo imagina usted que va a ser puertas hacia adentro ese interbloque del Frente de Todos? Convivir con sectores hoy más cercanos al kirchnerismo, sectores más cercanos a los gobernadores, sectores que cercanos a quien todos están señalando va a ser el futuro presidente de la Cámara de Diputados, Sí. Sergio Massa. Bueno, es una coalición. Me parece que las coaliciones se conforman entre los parecidos, no entre los iguales. Y los parecidos tienen en una mayoría de temas posiciones idénticas, o pueden llegar a puntos de acuerdo, puntos de consenso, y tienen otros temas en los cuales no coincidimos, para decirlo de alguna manera. A ver, nosotros con el Frente Renovador, en estos 2 últimos años, votamos una cantidad de leyes conjuntas. La agenda punitivista que tuvo el Frente Renovador entre el 2015 y el 2017 no es compartida por la mayoría de nuestro bloque, digamos, ¿no? En términos generales, digamos, ¿no? O esa mirada punitivista sobre el tema de la seguridad no es compartida por gran parte de nuestro bloque. Bueno, habrá que ver cómo se resuelve, pero lo que yo digo, esto que digo para el bloque, lo digo en términos generales. El Frente de Todos es una coalición. Entonces, cuando me preguntan, bueno, pero hubo una foto de Alberto con Cristina la Y noche del Kicillof, triunfo. exactamente, Otra sí. foto de Alberto con los gobernadores. Podrá haber 10 fotos. Claro. Porque nosotros, el kirchnerismo, somos quizás el sector más importante dentro del Frente de Todos, pero está el Frente Renovador, están los gobernadores, están las distintas corrientes sindicales, están las organizaciones sociales, están los organismos de derechos humanos, todo eso conforma el Frente de Todos. Entonces habrá una multiplicidad, digamos. Rosy, si a usted le toca, todo presupone que sí, si le toca conducir ese bloque, digo, en lo personal y en lo político casi es una experiencia, me parece, distinta, porque usted condujo el bloque que era un bloque más kirchnerista, me parece, menos heterogéneo, ¿no? Uno tiene muy presente su foto, por ejemplo, con Néstor Kirchner al lado, ¿no? Año 2008 creo que era. Digo, ¿este es un bloque más amplio, puede ser? Yo conduje el bloque en diferentes momentos, ¿no?
El bloque del 2005 hasta el 2008, hasta el 2008, era un bloque Claro, que era más tenía amplio, la sí, heterogeneidad de este bloque, digamos, Claro, ¿no? sí, exacto, sí. Y es más, el bloque se homogeneizó parcialmente, no totalmente, cuando fue después de la 125, en donde perdimos 15 diputados que estaban con nosotros y que después de la 125 se fueron del bloque. Habrá No sido me Felipe equivoco, Solay 15. que se va, ¿no? Felipe. ¿Eh? Habrá sido Felipe. Felipe que se va, por ejemplo. Bueno, ¿no? se fue, no Claro. solamente Felipe, O sea, Felipe, sí. Graciela Camaño, Claro. Victoria Donda. Claro. Había Sí. una cantidad de sectores. No me acordaba de esa etapa, claro. Victoria no Sí. se va con la 125, se va al final cuando Sí. termina el 2009 y pasa a conformar el Grupo A. Entonces, Sí. en realidad, si lo pone por año, del Sí. 2000, por periodo 2005-2009, podríamos decirlo con claridad, era un bloque bastante diverso, donde lo que hoy es el bloque de los gobernadores estaba dentro de nuestro bloque. Claro. Y los debates se planteaban O sea, adentro. el 2009-2013 sí. Adentro Claro. de nuestro bloque. Del 2009 al 2011 Sí. fuimos minoría. Sí. Minoría intensa, pero bastante, sí. bastante Claro. homogénea. Y a partir del 2011, sobre todo del 2011 al 2013, Claro. tuvimos una mayoría también más homogénea, pero también con grados de diversidad bastante similares al del 2003, al del 2005-2009. En el 2013 aparece el Frente Renovador, Sí. con la elección de Sergio Massa, y también ahí se produce una fuga de nuestros diputados y de vuelta quedamos más homogéneos. Así que Sí. hemos tenido diferentes etapas. Lo que sí es distinto, que es lo que yo creo que va a pasar, es que va a haber un bloque mayoritario dentro del interbloque, que va a ser el Frente para la Victoria, que va a ser claramente mayoría dentro del interbloque, que va a ser fuertemente homogéneo, digamos. Sí, claro. ¿no? Y después va a haber otra cantidad de bloques, el Frente Renovador. Hay que ver cómo queda conformado el bloque de los diputados perteneciente a los gobernadores. Algunos nos han dicho que se van a incorporar directamente Sí. a nuestro bloque, otros que no. Otros que están armando monobloques o bloques por provincias, pero que van a participar del interbloque. Veremos de acá al 10 de diciembre cómo se conforma. Pregunte, a ver. De aquí al 10 de diciembre, la ley de góndolas, la ley de alquileres puede llegar a avanzarse. Nosotros estamos de acuerdo Ujú. con la ley de góndolas, con la ley de alquileres. La ley de góndola tiene despacho, falta, como decía Carlos Selva, en otra comisión, pero tenemos voluntad, el presidente electo la ha pedido a esa ley, así que tenemos voluntad de llevarla adelante. La ley de alquileres, cuando el presidente de la Comisión de Legislación General convocó la semana previa a las elecciones para sacar un proyecto de consenso que teníamos consensuado todos los bloques, había un proyecto del mismo Lipovetsky, un proyecto de Felipe Solá, un proyecto nuestro como bloque. También nosotros estamos de acuerdo y en todo lo que podamos avanzar, vamos a avanzar. Ahora, está claro que de acá al 30 de noviembre todavía la iniciativa la sigue teniendo el bloque de Cambiemos. La última, Laurita, a ver. No, pregunta porque si bien la Cámara va a quedar prácticamente empatada en cuanto a su relación de fuerzas entre el Ajá. Frente para la Victoria o Frente de Todos y Cambiemos, lo cierto es que Cambiemos va a sacar a relucir que tiene la primera minoría en el cuerpo y bueno, eso pesa y talla a la hora del reparto de los cargos. principales cargos legislativos, ¿no es cierto? Y sobre todo las comisiones, que para que la Y gente comprenda, digamos, las comisiones son el primer paso para el tratamiento de las leyes, es clave el manejo de las ¿Te comisiones. frenan o no te frenan los tratamientos? Exactamente. Entonces, ¿cómo van a encarar esa discusión, Agustín? Bueno, nosotros nos vamos a parar en el mismo lugar que nos paramos históricamente y que además hemos defendido históricamente y que hemos generado cuando nos tocó perder las elecciones, hemos generado las condiciones para que así sean. Me parece que hay comisiones que hacen a la gobernabilidad que tienen que estar en manos del oficialismo, ya sea tanto su presidencia como su composición. Digo, presupuesto, finanzas, asuntos constitucionales, por nombrar tres de ellas. Pero obviamente que puesto eso en debate, vamos a considerar, como se ha hecho siempre, proporcionalmente en cada una de las comisiones, la representatividad de cada uno de los bloques, digamos, ¿no? En esto, pocos recuerdan que cuando asumió Macri en el 2013, Cambiemos era primera recontra. Claro. Cambiemos no era primera minoría, digamos, Claro. ¿no? Era bastante, tenía un bloque de arriba de solamente 80 y pico. Después, hubo diputados que se fueron de nuestro bloque, que terminaron conformando escenarios de alianza.
pero bueno, nosotros respetamos eso porque me parece que tiene que ver. Por eso digo, hay comisiones que hacen la gobernabilidad que me parece que razonablemente tienen que estar en manos del oficialismo y, vuelvo a decir, su comisión, su composición como la propia presidencia. El resto de las comisiones, bueno, seguramente que nuestra voluntad está puesta en respetar lo que cada uno de los bloques represente, digamos, ¿no? En este sentido no tenemos ningún tipo de inconveniente. Tenemos que terminar. Diputado Agustín Rossi, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Estamos en Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con Fernando Fraquelli, con Laura Serra. Pausa, ya venimos. Último tramo de Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con Laura Serra, estamos con Fernando Fraquelli. Un bloque muy interesante para hablar de 2 o 3 cuestiones importantes. Estamos con el diputado Quetglas, Hombres de Juntos por el Cambio, y estamos con Pablo Roma, que es el consultor de circuitos. Gracias por estar. No, gracias a usted. A ver, Pablo, primera pregunta. Tiene que ver con lo que pasó el domingo. Hablábamos con Laura, los consultores que pasaban por acá. La verdad que en el escenario de casi todos era una diferencia de 10 puntos, ¿no? Y parecía que el resultado estaba puesto, de 10 o más puntos. Más. Exactamente, Más. 10 de mínimo, efectivamente. Decían 20, Sí. Exactamente, 18, sí. ¿A vos el número final te sorprendió? Mirá, me sorprendió un poco porque básicamente yo, digamos, estaba dentro de ese lote de varios consultores que promediaban alrededor de 19, 18 puntos. Sobre todo teniendo en cuenta lo que había sido el resultado de las PASO. Me parece que analizando un poco retrospectivamente, creo que la campaña del presidente Macri en el último tramo tuvo un peso muy importante en términos de lo que significó socialmente. Me parece que el presidente, después sobre el final del primer debate y en el segundo debate, me parece que encontró por dónde transitar la campaña, que fue esta lógica del binomio, digamos, ¿no? Sí. Nosotros, ellos, autoritarismo, republicanismo, dictadura, democracia, ¿no? Me parece que el presidente con ese esquema, que fue un esquema parecido al de 2015, creo que logró revertir una diferencia que en las PASO parecía muy grande. Creo que ese millón que se sumó de votantes en la general, que en las PASO no estaba, bueno, vuelve a ratificar un hecho que sucedió también en 2015, que casi toda esa porción fue al presidente Mauricio Macri. Y bueno, estamos en una coyuntura política muy compleja, digamos, ¿no? Porque lo que esto habla es muestra una paridad de fuerzas en las cuales, bueno, yo creo que ahí lo que, más allá de los números, lo que sí hay que tratar de entender es que hay 2 proyectos, 2 propuestas políticas muy claras. Yo creo que Alberto Fernández logró comprender y de alguna manera llevar adelante el mandato de casi un 50% de la población, que tanto en PASO como en general ratificó que 4 años más así es muy difícil seguir. Y bueno, y hay una porción interesante, grande de la población que hoy está mirando otra cosa también, digamos, ¿no? Y creo que va a evaluar a Alberto Fernández también con otros criterios, no solamente los económicos. Pablo Roma, pregunte, Laurita, a ver, por favor. No, Fabio, ¿cómo has visto vos la elección? ¿Si imaginabas esta remontada que protagonizó Mauricio Macri? Y si efectivamente este 40% que sacó Mauricio Macri con Miguel Pichetto, ¿es un voto de Macri, como dicen algunos operadores macristas, o es de Juntos para el Cambio? ¿Cómo interpretás vos la pertenencia, si es que la tiene, de ese 40%? Soy de los que creen que los votos son de los ciudadanos, primero. Y segundo, que hay culturas políticas en Argentina y que hay una fuerte cultura política peronista que está en la memoria de amplísimos sectores y que tiene hasta una geolocalización que uno puede decir que es fuerte en el conurbano, en el Gran Rosario, en las provincias del NOA, etc. Y esa cultura política peronista tampoco creo que exprese el 50%, es importante y precisa una candidatura. Y precisa una estrategia, y cuando tiene una candidatura, una estrategia, etc., se acerca al 50%. Claro. Y si no, seguramente es un poco menos, etc. Y hay una cultura política en la Argentina, llamémosle no peronista, que es muy heterogénea porque tiene izquierda, tiene derecha,
tiene, contrariamente a lo que suponíamos, tiene un gran sesgo en términos etarios en personas de 50 años y más, pero también tiene jóvenes, tiene sectores vinculados a la nueva economía. También uno lo puede referenciar en la Pampa Gringa, en el centro de las ciudades importantes, o sea, en el centro de Buenos Aires, en el centro de Rosario, en el centro de Córdoba, etc. Y esas dos culturas políticas, ahora una cosa nueva, digamos, tienen, después del 2001, han constituido identidades políticas. Aparte de ser una cultura, han constituido una candidatura en un lado y otra candidatura en otro. Ojalá en el tiempo se consoliden como polos estables. Yo creo que ambos son frágiles. Uno es frágil en términos culturales porque contiene una heterogeneidad muy grande y otro es frágil en términos socioeconómicos porque depende mucho del éxito económico porque atiende a poblaciones con más vulnerabilidad, etc. Ahora se ha expresado y... Perdóname, vos decís que tanto lo que hoy podría ser el macrismo y el kirchnerismo, o si querés, Frente de Todos y Juntos por el Cambio, ambas coaliciones son frágiles. Son frágiles en el sentido... ¿Por qué frágil en lo que es el espacio de Juntos por el Cambio? Porque en Juntos por el Cambio vos tenés gente que es republicana y digámosle tradicionalmente antiperonista por izquierda. Y hoy vota, mira vos. Por supuesto, y vota Macri. O sea, está bien. Hay un montón de gente que pertenece a una cultura política. Si querés Sebrelli, por ejemplo. Que por ejemplo, claro, o Fernando Iglesias, que uno ve su recorrido, o Toti Flores. O Toti Flores, claro. Uno ve su recorrido. Son los menos, pero me parece, pero bueno, está bien. Bueno, son los menos porque históricamente tampoco la izquierda republicana tampoco fue grande. Claro. No crecen en una levadura. Y hay un mainstream, como dirían los gringos ahí, de radicales importantes, de votantes, más de que radicales militantes, de votantes tradicionales del radicalismo, y hay gente de la derecha liberal y hay gente más conservadora. Y Graciela Fernández Mejía en el primer grupo. Exactamente, sí. Bueno, entonces, eso tiene una heterogeneidad. Y la otra heterogeneidad es que uno dice, bueno, pero el otro es el peronismo. Bueno, no. Y no. Claramente los jóvenes que son kirchneristas y que tienen alguna preferencias socioculturales distintas no son igual que el peronismo histórico. Que Mansur y Victoria Donda no son lo mismo. Exactamente. Claro, entonces, ahora, también en el Partido Demócrata de los Estados Unidos pasa eso y también en el Partido Republicano pasa eso. En la medida en que las organizaciones políticas le den consistencia a esto, la Argentina puede recrear un bipartidismo que no lo digo como un juego. Es un elemento de estabilidad institucional para inversores, para ciudadanos, para futuro, etcétera, etcétera. Y a mí me interesa que la Argentina pueda acreditar frente al mundo elementos de estabilidad institucional que no dependan de una fuerza política. Exactamente. Fabio, pensando puertas hacia adentro del interbloque de Juntos por el Cambio, ¿está consolidado el espacio o hay posibilidades que se puedan abrir que cada partido político o fuerza política termine jugando de manera independiente? El radicalismo como radicalismo, la coalición cívica por su lado y el PRO por el suyo. Vieron que el presente es demasiado complejo para analizar, para andar adivinando el futuro, ¿no? Sí. Ahora, la experiencia de estos últimos 2 años no es solo de que en el recinto se ha votado con una solidez, la verdad, impresionante de parte del actual oficialismo, digamos, sino que nuestra convivencia es de muy buena calidad. Nosotros tenemos conversaciones en el bloque de muy buena calidad con diputados del PRO, de la coalición cívica, del partido FED, etc. O sea, nosotros entendemos que eso es un activo y la posibilidad futura de ser incidentes va a depender de que nosotros cuidemos ese activo. Lo que hagamos todo para cuidarlo va a tener un valor, digamos. Es un activo a cuidar, vamos a ser el bloque más importante en la Cámara, por lo tanto vamos a poder tener una alta posibilidad de tener iniciativa política muy, muy significativa. Entonces yo creo que es un activo a cuidar, sería la respuesta de mi parte. Y creo que hay ánimo para cuidarlo y protegerlo. ¿Sí? Pablo, una consulta, porque me parece que hay un interés claro en varios medios importantes, en decir construir el albertismo, porque hay claramente, históricamente, hay muchas diferencias con Cristina Fernández. Entonces apuntan, dice, que crezca la figura de Alberto Fernández y que vaya a un segundo plano la figura de Cristina. Yo hablé de esto con algún antropólogo, un colega tuyo, y me dice que el gran desafío, dicen ellos, por eso te pregunto, de Alberto Fernández sería tratar de ser una síntesis de todo esto que es muy amplio, como decía Keklas, más que construir el albertismo. ¿Cómo ves vos esa conducción compleja de Alberto Fernández? No, bueno, me parece que sí, que como vos decís, es una tarea muy difícil sintetizar todos esos espacios, pero me parece que con voluntad política eso se puede hacer. Yo creo que si el objetivo trasciende los intereses individuales al interior del Frente de Todos, eso es posible, digamos, en la medida que los intereses
individuales de las organizaciones o de las personas se pongan por encima, me parece que la tarea de Alberto Fernández va a ser más difícil. Yo igualmente creo que esta relación que se plantea tensa entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner no me da esa sensación por lo que vino siendo la campaña hasta acá. Sí. Me parece que Alberto Fernández, si bien tiene otro rol, digamos, que el de la expresidenta, creo que han sido compatibles. Me parece que la expresidenta ha intentado contener a un sector más vulnerable, digamos, más sufrido por la situación económica, y Alberto Fernández ha intentado transitar esos acuerdos, diríamos, por arriba, digamos, ¿no? Con los sectores de poder, con los sectores dominantes, tratar de establecer una estrategia de poder. Me parece que las dos cosas van juntas. No es posible una estrategia de poder solamente con los sectores dominantes y sin los sectores vulnerables, es decir, una estrategia por abajo. Me parece que las dos tienen que ir juntas, y en ese sentido, bueno, yo creo que el escenario está planteado en esa convivencia. No, al menos hasta ahora, por lo que he analizado de la campaña y lo que ha sido desde la designación de Alberto Fernández para acá, no veo esa tensión. Pregunte, Laurita, a ver qué está pensando. No, me quedé pensando en eso. Sí, efectivamente en la campaña no hubo tensión porque había que llegar al poder, ¿no? Entonces había que quizás disimular algunas diferencias, lo cual es lógico. También las había en Cambiemos, en Juntos por el Cambio, obvio. Ahora, la cuestión es que el peronismo, yo, digamos, viendo la historia reciente, nunca toleró dos liderazgos en simultáneo. Y está claro que Cristina Fernández de Kirchner por lo pronto va a manejar el Senado y por lo pronto tiene el bastión de la provincia de Buenos Aires. Es líder nata. Cristina Fernández de Kirchner se la puede soslayar para que efectivamente para que automáticamente quede entronizado como jefe del peronismo Alberto Fernández. Bueno, es una pregunta muy difícil, digamos, ¿no? Porque, porque la historia nunca ha dado en el peronismo dos líderes. Eso, pensar, digamos, predecir el futuro es complicado. Sí. Ahora, creo que el problema ahí es que no hubo una relación de fuerza en la cual Alberto Fernández se impuso sobre Cristina Fernández de Kirchner, sino que Cristina Fernández de Kirchner asumió un rol. Sí. Digamos, hay que ver si logra mantener ese rol o no. Digamos, pero como vos decís, obviamente tensiones hay en todos lados, en todas las fuerzas, todas las coaliciones tienen un equilibrio inestable. Ahora, bueno, yo creo que ahí había una consigna de alguna manera que se planteó, que era solo con Cristina no se puede, sin Cristina tampoco. Bueno, te digo una cosa, hablaba de esto con un diputado, le pregunté lo mismo que preguntabas vos, y dice, mira, Cristina sabe que sola perdió contra Esteban Bullrich. Claro. ¿Me entendés? Es una limitación muy concreta, ¿no? Digo, con Alberto Fernández tiene que convivir, pero es vicepresidenta. Ahora, solos están complicados. Preguntarle a Pablo, siguiendo un poco con la idea y el planteo de Laura, en los estudios de campo que hicieron ustedes, ante la consulta, ¿quién va a tener el poder dentro de esa fórmula presidencial que finalmente es la que va a conducir el país a partir del 10 de diciembre, entre Alberto y Cristina? ¿La gente qué dijo? No, obviamente que el peso de la expresidenta es importante y hay un sector que la considera su líder, digamos, su representante natural, genuino, pero también creo que ese sector entendió de alguna manera que quien tenía que liderar ese espacio no podía ser la expresidenta, tenía que ser Alberto Fernández. De todas maneras, yo considero que uno de los grandes triunfadores de este escenario electoral ha sido Cristina Fernández de Kirchner, y por supuesto, digamos, ¿no? Su estrategia ha sido la que ha triunfado. Bueno, hoy decía un colega, Eduardo Van der Koy, que es la decisión más inteligente en décadas, dijo, de Cristina Fernández. Ketglas, una consulta, porque antes de empezar hablábamos con Ketglas de cómo va a ser el rearmado de todo el espacio de Juntos para el Cambio, y vos hablabas de lo que es importante, decís, en esta cuestión que es la política, tenés que acostumbrarte a ganar, a perder, a veces toca estar en un lugar, a veces en otro. Digo, Macri es la primera vez que pierde, ¿no? Ganó 10 años presidente de Boca, 2 veces jefe de gobierno, presidente. Ahora no tiene oropeles, digo. ¿Cómo ves esa etapa del acostumbramiento? A mí me gusta una frase que dice, a veces se gana, a veces se aprende. Sí, y es así. Como que se aprende siempre de la derrota, ¿no? Bueno, había un gran campeón mundial de ajedrez, Capablanca, que decía, se saca más provecho de una partida perdida que de 100 ganadas. Claro. O sea, no se conoce nadie que se quede estudiando la partida ganada. Siempre se queda estudiando el perdedor, digamos, ¿no? A mí me gusta jugar y me gusta ganar. Claro. Pero si nos tocó perder, es mejor aprender. Sí. Claro. Entonces,
En este caso yo creo que para desdramatizar, porque creo que la sociedad argentina necesita que nosotros desdramaticemos, darle garantías, yo estoy en un medio de comunicación acá, de que nosotros vamos a representar ese espacio, ese 41% que tiene vocación republicana, decimos nosotros, que se ha establecido un diálogo, que en el último tiempo ha tenido la sensación un poco así adrenalínica de enfrentar la elección, etc. Y me parece que todos los actores al interior tenemos que, en este nuevo rol que nos dio la sociedad, que es el de controlar al gobierno, establecer canales de diálogo, etc., hacerlo lo mejor posible. Y en ese sentido el presidente Macri tendrá que aprender, nuestros presidentes de bloques tendremos que aprender, nuestros líderes territoriales donde nos fue, hay lugares, hay provincias donde hace 36 años que una fuerza no peronista no gana, algo tendremos que reflexionar sobre eso y no solamente ladrar a la luna, o sea que, pero yo soy un constructor en ese sentido, me parece que esto es estresante, el que le gusta, obviamente a los que nos gusta ganar, el primer reacción ante la derrota es bronca, etc. Sí. Pero hay que ponerse por encima de eso. La sociedad espera de nosotros una madurez política que diga de esta derrota hacer un insumo de triunfos futuros. Última pregunta, hacemos una rondita, pero una cosa que a mí me dejó, no sé si preocupado, pero digo, pasó lo que pasó en Chile, pasó lo que pasó en Ecuador, digo, toda esa enorme demanda social. Acá estaba un poco aletargada por el tema elecciones, digo, vienen un montón de aumentos. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Se puede percibir lo que puede suceder por debajo o no? Si hay una, de todas las reacciones latinoamericanas, la más probablemente imprevista. ¿La de Chile o no? Fue la de Chile. Claro, digamos, ¿no? por eso Porque digo. reaccionar frente a un proceso, ante un escrutinio que aparece como oscuro, no es la primera vez en América Latina, ante un ajuste en Ecuador, no es la primera vez que aparece en América Latina. Ahora una sociedad chilena donde nosotros teníamos una observancia que decía va bajando la pobreza, van bajando los niveles de desigualdad, un montón de cuestiones, y ellos mismos, sobre todo la élite gobernante, mostrándose al mundo como ejemplar, etc. Piñera el 8 de octubre. Exactamente. Sí, somos un modelo. Ahora, a mí me parece que hay un montón de cuestiones para abrir acá. La primera es... Pero tengo 2 minutos. La, pero bueno, bueno, la reacción, abramos, uno es la lógica de las clases medias, ¿no? Sí. Donde no es solo recursos materiales, sino recursos de posicionamiento simbólico. Se rompe la lógica de las élites y quiero reconocimiento. Primer punto. Segundo punto es este tema de que no hay líderes ni partidos en estas movilizaciones. No. El tema de una cosa que era muy común en Argentina y no era tan común en el resto de América Latina, la calle como constructora de legitimidad. Y ahora, si nuestras democracias podrán hacer convivir este carácter plebeyo de tomar la calle y hacer reclamo con los procesos institucionales para encontrar soluciones. Pablo, ¿abajo hay algún estudio que te demuestre que hay malestar en la sociedad? Sí hay, me parece, necesidad de reclamo, sí, en la nuestra, ¿no? Sí, obviamente cuando nosotros preguntamos sobre la situación del país, más del 65% de... ¿65? Sí, consideraba que la situación era negativa. Cuando uno preguntaba sobre las expectativas, casi un porcentaje similar, consideraba lo mismo, una situación negativa para lo que venía. No había muchas expectativas en términos económicos. Ahora, yo creo que la presencia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner logró encauzar ese malestar en términos institucionales, una salida electoral. Creo que la unidad del peronismo también ayudó a eso, tanto la presencia de Sergio Massa como de Alberto Fernández también ayudaron a encauzar ese descontento en términos más institucionales, que es la salida electoral, a diferencia de, la opción de la calle como herramienta política para los sectores populares que no tienen, digamos, en un contexto de puja distributiva como en el que estamos viviendo hoy, no tienen mucha participación y mucha voz, digamos, ¿no? Porque hoy se habla mucho de cómo van a jugar los mercados, cómo los sectores dominantes, cómo, digamos, ¿no? El dólar, la tasa, todos intereses de los sectores dominantes y de la sociedad, digamos, muy poco en términos de la participación política, 20 pesos, digamos, ¿no? Y cuando se rompe o se hace más grande la brecha entre representantes y representados, la calle es una opción política. Entonces me parece que en ese sentido la conformación del Frente de Todos logró institucionalizar esa tensión social que estuvo latente, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos que terminar. Diputado Queclas, muchas gracias. Pablo Romá, muchas gracias. Laura Serra, señor Fernando Fraquelli. Esto fue Hay Quórum, Ideas en Debate. Volvemos la próxima semana. Muchas gracias.